Hola, soy Pablo Abab y bienvenidos al video número 1 sobre servicios OData. Y bueno, y antes de empezar, quería mencionar que no vamos a ver teoría, o al menos no vamos a ver esa teoría pesada, no esas PPTs con esos diagramas, con esos conceptos que después la verdad es que no se vuelven a ver, no los volvemos a usar. Eh, sí vamos a ver teoría, obviamente, a medida que avancemos con la práctica, a medida que la vayamos necesitando, pero nada, quería hacer esa mención, ¿no? Y bueno, como dijimos recién, no vamos a ver teoría, vamos a ir directamente a la práctica. Y entonces, para crear un servicio data, tenemos que ir a la transacción SEGW. Vamos a ir, ¿no? SEGW, ¿no? Que es la transacción de SAP Gateway Service Builder. Acá es donde vamos a crear nuestro servicio o data. Para eso, vamos a hacer clic en nuevo. Vamos a dar un nombre, ZGW, ¿no? De Gateway, al menos así es como le pongo en los diferentes proyectos y es la nomenclatura que he visto, ¿no? En los diferentes clientes, en los diferentes proyectos. Y vamos a ponerle OData Tutorial, poner, una descripción, ¿no? Poner OData Tutorial. El resto lo dejamos como está y vamos a usar, ¿no? En mi caso, el paquete local. Con esto, como pueden ver, ya creamos nuestro servicio de data. Obviamente está vacío, no tiene nada. Y a continuación vamos a ir creando, ¿no? todo lo que necesitamos. Antes de crear ya la primera cosa que necesitamos, mencionar que un servicio o data expone, ¿no? Su lógica, todas sus operaciones a través de entidades. ¿Y qué es una entidad? Bueno, una entidad puede ser un documento, ¿no? Un documento contable, una factura de venta, un pedido de compra, un cliente, un proveedor, ¿no? Una entidad. Así que lo primero que vamos a tener que hacer es crear una entidad. ¿Cómo vamos a crear una entidad? Vamos a venir a la carpetita de Data Model, Entity Types, y acá mismo vamos a crear una entidad. ¿Pero de qué vamos a crear esta entidad? Bueno, vamos a basarnos en un pequeño modelito de datos que ya tengo creado, ¿no? Vamos a ir a ver las tablas en la S11. Vamos a ver la tabla. La primera de las tablas, Z o Datadoc, básicamente es la cabecera de un documento ficticio, ¿no? Tenemos número de documento y otros datos del documento, eh, nada como ser eh, fecha del documento, moneda del documento, ¿qué más? Fecha del documento, moneda del documento, proveedor y fecha de creación del registro. Así que bueno, esta va a ser nuestra cabecera del documento, nuestra entidad documento. Vamos a ver la otra tabla. Es, bueno, guión bajo post, ¿no? Van a ser las posiciones de este documento. Y tienen obviamente el número de documento, posición y algunos datos también ficticios, ¿no? Como material, unidad, cantidad e importe. Esta va a ser nuestra entidad posición, obviamente. Así que vamos a ir, ¿no? A crear nuestra entidad. Para crear una entidad podemos crearla exclusivamente manual o basarnos en una estructura, una tabla de base de datos, como bueno, como en este caso tenemos. Vamos a ver las dos formas. Así que primero vamos a crearla de forma manual. Vamos a hacer clic derecho en Entity Type, Create. Vamos a ponerle documento. Vamos a tildar esto para que cree automáticamente el Entity Set relacionado. Ya vamos a ver que esto es en realidad lo que vamos a usar para las diferentes operaciones, ¿no? Y con esto ya creamos nuestra entidad, ¿no? Acá tenemos, bueno, si está basado en una estructura VAP, que en este caso no, y algunas otras propiedades que vamos a ir viendo a lo largo de todos estos videos. Pero esta entidad está vacía, no tiene ninguna propiedad. Si vamos a las propiedades, vamos a ver que está vacía. Así que acá vamos a empezar a crear nuestras propiedades. Nuestras propiedades, ¿no? Son nuestros atributos, nuestros campos. Vamos a crear los de la tabla de cabecera. ¿Qué vamos a crear? Bueno, vamos a crear el número de documento, la fecha, la moneda y el proveedor. No vamos a crear la fecha de creación, no, este lo vamos a manejar por nuestra lógica. Así que vamos a ir creando.
Ahora acá le ponemos un nombre, ¿no? Un número de documento. Este va a ser campo clave. ¿De qué tipo va a ser? Acá veamos que tenemos algunos tipos ya predefinidos. Va a ser un string y el número de documento es un char de 10, ¿no? Si lo vemos acá, tenemos que es un char de 10. Etiqueta, sin etiqueta solamente vamos a ponerle, de hecho vamos a copiar, ¿no? Lo que tenemos acá. Después vamos a hacer lo mismo con el resto. Y nuestro ABAP field, o sea, internamente en nuestra estructura que va a generar este OData, ¿cómo se va a llamar? Le vamos a poner el nombre interno, el EBN, de hecho. Vamos a crear también para los otros, ¿no? Vamos a crear 3 campos más, así que vamos a crear 3 campos más y van a ser la fecha del documento, la moneda y el proveedor. Bueno, para el label vamos a copiarnos esto también. Y para el nombre interno también, ¿no? Vamos a copiarnos los nombres internos. Ahora, tipo de dato. Moneda es un char de 5, proveedor es un char de 10. Vamos a copiar este. Vamos a cambiarle que este va a ser de 5. ¿Y qué pasa acá con la fecha del documento? Bueno, siempre, bueno, al menos a mí me ha pasado con lo que son los campos de fecha y hora, fecha tiempo, ¿no? Timestamp. He tenido algunos problemas. Entonces, ahí prefiero usar lo que es el tipo de dato, ¿no? ABAP, el tipo de dato SAP, que en este caso es, bueno, este es el elemento de dato que me voy a copiar. Y para definir un tipo, ¿no? Que un tipo de una propiedad, de un atributo, tenga un tipo ABAP, tenemos que ir acá a este botoncito que todavía no me lo habilitó. Vamos a ponerle cualquier cosa, ¿no? String de 1. Ahí ya tenemos el botoncito. Y acá, bueno, fíjense que dice determinado en tiempo de ejecución por el objeto a generar, ¿no? Por el object generator, en base a las propiedades que estamos poniendo acá. Voy a venir a copiármelo de vuelta. Y acá lo que vamos a hacer es una asignación explícita. ¿Qué tipo va a ser? Nos vamos a basar en un data element y vamos a hacer, no va a estar asociado a este tipo. Apretamos enter. Sale, pero fíjense cómo me completa con date, su longitud, decimales, etc. Así que en realidad esto ya no lo va a utilizar. Acá lo correcto en realidad igual sería ponerle, ¿no? Un datetime. Vamos a ponerle 0 acá. Bueno, con esto generamos nuestra primer entidad de documento con sus atributos. Pero también vamos a crear la otra entidad de posición. Para eso, ¿no? Esta vez sí nos vamos a basar en la tabla. La voy a copiar. Y para eso vamos a venir a Entity Type. No, perdón, a Data Model, Import y Dedic Structure, ¿no? De diccionario de datos. Este es el nombre que le vamos a dar. También le vamos a dar posición, no posiciones, ¿no? Porque una línea va a corresponder a una posición. Así que por eso le vamos a poner posición. Ya vamos a ver que podemos navegar hacia las posiciones. Y también le vamos a poner que cree automáticamente su entity set. Vamos a poner siguiente. Fíjense cómo me trae todos los campos de esa estructura. Vamos a poner todos menos el mandante. Y acá similar, ¿no? El app name, que lo vamos a dejar igual. Vamos a decir cuáles son clave. Y el name, pero para afuera. Este es el name como teníamos acá en documento, ¿no? El name que va a ser parte de mi OData, de quien utilice este OData, tanto para consultar como para crear, modificar, borrar. Así que acá vamos a modificar esto. A mí me gusta que para el exterior no tenga los nombres ABAP, ¿no? Los nombres ABAP sabemos que no dicen mucho, nosotros los podemos conocer, podemos saber qué es un mains, ¿no? Me refiero a la unidad de medida, menge, menche, no sé, qué es la cantidad, etcétera. Pero para afuera, el que no sabe nada de SAP no le dice nada. Entonces, ahí a mí me gusta modificarlo. Y otra cosa, fíjense que estamos poniendo en realidad
número de documento y número de posición en lugar de documento y posición. Y eso es porque nuestra entidad ya se llama documento, entonces no podemos tener un atributo, una propiedad que se llame documento, por eso le estamos poniendo el número de documento, y lo mismo con la posición, ¿no? Esta entidad ya se llama posición y por lo tanto no podemos volver a utilizar ese nombre, le ponemos número de posición. Bueno, material, esta es la unidad, cantidad e importe. Ya vamos a ver, ¿no? Bien la diferencia entre esta columna y esta columna. Finalizamos. Y fíjense acá que ya me creó, ¿no? Mi entidad posición. Podemos ver las propiedades. Fíjense cómo creó todo. Y acá, en cada uno de estos, se basó, ¿no? En el tipo de dato que sacó de la propiedad. Bueno, creamos ya nuestras dos entidades, las dos entidades que vamos a usar a lo largo de los diferentes videos. Pero nos falta algo fundamental que es generar el OData. El OData tiene un montón no, pero bueno, tiene algunos objetos asociados y justamente los tenemos que generar. Para eso me voy a parar en el OData y le voy a dar a generar runtime objects. Acá, ¿no? Va a aparecer qué es lo que va a generar. Se suele dejar así, no se suele modificar, pero podríamos modificar el nombre de los objetos a generar. Va a generar, ¿no? una clase del modelo, o sea, sobre las entidades, sus propiedades, los tipos de datos, etc. Y también va a generar la misma -xt, ¿no? Esta es la famosa MPC y la famosa, ¿no? MPC-xt. Y además también todo lo que tiene la lógica o la información, que es la DPC, ¿no? Data Provider Class o Model Provider Class. Y obviamente también tenemos la XT, ahora vamos a mencionar qué es cada uno. También se crean otros objetos, bueno, el Technical Model Name, esto la verdad es que queda acá, no lo he usado demasiado, y el nombre del servicio, esto ya en breve lo vamos a usar. Vamos a darle OK, objeto local también en mi caso. Ahí vamos a esperar que genere todo. ¿No? Veamos como acá en Runtime Artifacts no tenemos nada y ya esto lo completó con los objetos que creó y bueno, los que más nos interesan después de todo. Bueno, como les decía, se creó, ¿no? La clase MPC y MPCX. Vamos a ver qué tienen cada una. Perdón, antes de ver cada clase, ¿por qué tenemos dos que son casi similares? La clase DPC o MPC, ¿no? Tiene toda la lógica estándar, podríamos decir, que se saca de todo lo que yo estoy creando acá. Todo lo que yo creo acá con este editor, con este wizard, ¿no? Propiedades, clic derecho, editar, crear, me creé la entidad, le puse el tipo de datos, bueno. Todo esto me lo está creando en este caso en el MPC, ¿no? Porque estamos hablando de tipo de datos. Y si yo quisiera modificar algo de eso, ¿no? Redefinir algo a nivel código, lo tengo que hacer en mi clase EXT. Lo mismo con la lógica, ¿no? Todo lo que es lógica va a estar en la clase DPC. Y cuando empecemos a redefinir, ¿no? Los métodos para realizar las diferentes operaciones, vamos a poner toda la lógica acá. ¿Cómo se relacionan estas clases? Bueno, esta clase hereda de esta y lo mismo, ¿no? Esta hereda de esta, con lo cual nos va a permitir redefinir los diferentes métodos, pero bueno, para que bueno, se llame a mi método. Y también, ¿por qué esto es así? Bueno, cada vez que agreguemos una entidad o cambiemos acá las propiedades del OData y generemos los objetos, la clase DPC y MPC se van a volver a generar, se van a volver a pisar, ¿no? O sea, estas clases comienzan con Z, con lo cual uno podría pensar que la podemos modificar. De hecho, podríamos, pero cada vez que yo regenero el OData, ¿no? El servicio, lo que va a pasar es estas clases se van a pisar, se van a generar nuevamente desde cero con nada, con lo que diga acá, básicamente. Las clases -xt, no. Por eso mismo es que todo lo que nosotros hagamos lo vamos a hacer en estas clases y no en estas clases. Y antes de ver las clases, también vamos a ver, ¿no? Nada, los entity set creados, los vemos acá bajo Service Implementation,
donde tenemos documento set y posición set. Y si vemos que tiene cada uno, tiene los métodos que nos permite el OData, ¿no? Las operaciones de cada entidad. Tenemos las famosas operaciones CRUD, ¿no? Create, read, que son estas dos, update y delete, ¿no? El read, en el caso del read tenemos dos, porque lo que tenemos es un read de una sola entidad, por así decirlo, un solo registro, un solo documento en este caso, una sola posición en este caso, o si no también tenemos una query que en sí lo que es, ¿no? Me devuelve un listado de documentos, un listado de posiciones. Así que, bueno, vamos a implementar ambas. Ahora sí vamos a ir a ver la clase, ¿no? Vamos a ir a ver primero la MPC. Ir a ver la clase. La MPC. Vamos a visualizar. Y fíjense que esta clase tiene métodos, tiene atributos, ¿no? Fíjense que acá tengo mis entidades. Y algo que para mí es lo más importante es que tenemos los tipos. Vamos a ver cómo están estos tipos, ¿no? Fíjense que, bueno, mi documento, el tipo que autogeneró, ¿no? Cuando generamos el data, fíjense cómo tiene definido los tipos. Todos están definidos, ¿no? Como medio genérico, tipo C de la longitud que le dije, porque habíamos puesto que es una string, menos este que le habíamos dicho que haga referencia a un data element. Y por otro lado tenemos lo que es la posición, que como nos basamos en una estructura de la base de datos, en una tabla en este caso, está creado de esa forma. Fíjense que aunque nosotros tildamos todos los campos menos el mandante, después de todo el tipo de dato está creado con toda la estructura. ¿Y por qué menciono esto? Porque de repente puedo tener una, no sé, una estructura de base de datos que tenga 100 campos, yo solamente utilizo 3, no importa. Acá se va a crear para toda la, para todo el tipo, para toda la tabla de base de datos. Eso está bueno tenerlo en cuenta porque de repente quizá en ese caso sea mejor crear, ¿no? Mi tipo a mano, y si necesito los mismos tipos de datos para cada atributo, para cada propiedad, bueno, puedo hacer referencia a su data element como vimos hace poquito. Esto con lo que respecta al MPC, al MPC-xt, ¿no? X, T. Fíjense que acá no tenemos métodos, no tenemos atributos, no tenemos tipos, no tenemos nada. Sí podemos ver que heredamos de esta. No está vacío. Entonces, a medida que vayamos necesitando, vamos a ir heredando. Y también tenemos, ¿no?, la DPC. Si vemos la DPC, no la XT, ¿no? También tenemos un montón de cosas. Y bueno, lo más importante acá es, fíjense que tenemos esas operaciones, ¿no? El create, delete, get, entity y entity set, y el update para el documento y también para posición, ¿no? Las operaciones que vamos a poder hacer sobre nuestras entidades. Y que desde nuestra clase XT vamos a redefinir. De hecho, si vemos por ejemplo el método getEntity, ¿no?, ya directamente tira una excepción que dice que no está implementado. O sea, sí o sí tenemos que implementarlo. Vamos a ir a la clase XT. De vuelta. Y lo mismo, ¿no? Esto está vacío, no tiene nada. Y sí hereda de la clase DPC. De esta clase. Entonces lo mismo. Acá nosotros vamos a heredar los métodos que necesitemos para redefinirlos. Bueno. A ver, tengo por acá, a ver si me olvido algo. No, bueno. Este video va a quedar por acá. La verdad es que no quiero empezar a complejizar. Me gustaría que los diferentes videos tengan test más aislados y después, bueno, puedan ser consultados también de forma aislada y no de repente que quede un video de 3 horas con toda la información. Así que este video lo vamos a dejar por acá. Y ya en el siguiente video, en el video número 2, nos vamos a ocupar de empezar a redefinir un poquito la lógica para justamente darle más volumen, más lógica justamente a nuestro data. Bueno, los espero en el próximo video.